Clase número 21 de Escatología. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza hasta la vida eterna, concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos, queridos todos, hermanos y hermanas, a nuestra clase número 21 de Escatología. Y les recuerdo que nuestro proyecto es, en esta clase, la continuación del capítulo 4 que está en la página 136 del folleto de los novísimos, que trata sobre el infierno. Ya habíamos hecho una pequeña introducción, pero volveremos a retomar el tema que decíamos que el hombre, el ser humano, ha sido creado por Dios sencillamente para servir exclusivamente a Dios y para poseerle eternamente con su entendimiento y con su voluntad, a Él como a su fin último. Es la posesión de Dios. Para eso hemos sido creados, para que al final lleguemos a poseerlo a Él. Ahora bien, esto solamente debe alcanzarlo el ser humano de un modo libre mediante el cumplimiento de los mandamientos que le han sido impuestos al hombre por Dios, y de este modo prestando la obediencia a Dios mismo. De esa manera consigue llegar a Dios como a su fin último. Sin embargo, puede suceder que el hombre no cumpla libremente los mandamientos de Dios, de modo que no alcance tampoco su fin último, o sea, que no alcance a Dios, y más bien se haga merecedor al castigo a causa de sus pecados. Dios, para el caso en que se da esta hipótesis del infierno, ha establecido que el hombre pecador y que no se arrepiente debidamente de su pecado, sea atormentado con el castigo eterno del infierno. Fíjense que el infierno es eterno. El hombre no ha sido creado por Dios para pecar. Sin embargo, puede suceder que el hombre peque libremente en contra de la voluntad de Dios. Y así el infierno no ha sido decretado para los hombres, ¿verdad? Porque Dios no ha decretado el infierno para los hombres per se. Esto significa por sí mismo. Dios no decretó el infierno porque el hombre por sí mismo se merecía el infierno. Y por una primera intención de Dios. Dios no tenía esa intención como término, al menos para algunos hombres, sino que el infierno ha sido decretado por accidente. Esto quiere decir que el infierno ha sido decretado más bien por Dios, como consecuencia a la previsión del pecado del hombre. Por lo tanto, no puede decirse propiamente que el hombre ha sido creado o bien para la felicidad eterna, la bienaventuranza eterna, o bien para el castigo eterno. No ha sido creado para eso el hombre. No podemos decirlo. Pues el hombre ha sido creado sencillamente y de suyo solamente para la felicidad eterna, para la bienaventuranza eterna, el cual el hombre, sin embargo, puede por el pecado rechazar esta felicidad eterna, esta bienaventuranza,
y merecer el castigo eterno. De hecho, el ser humano peca porque somos pecadores. Eh, el hombre que peca merece castigo. Pero también hay que tratar en teología acerca de esta pena, de este castigo, ¿verdad? Ya que en cuanto que proviene de la providencia de Dios, ya en cuanto puede ser impuesta al hombre, y la teología estudia la existencia de este castigo, estudia su naturaleza y estudia la duración del castigo eterno. La teología entonces trata acerca de esta pena eterna que padecen los hombres por el pecado. Porque Dios proviene, digamos, esta pena del castigo eterno proviene de Dios en cuanto que proviene pues de la providencia de Dios. Dios lo prevé en cuanto puede ser impuesta al hombre. Entonces la teología estudia todo ese tema antes. El artículo primero de este cuarto capítulo sobre el infierno es de la existencia del infierno. Y la tesis de este artículo es que los que mueren en pecado mortal padecen después de esta vida en el infierno el castigo de las penas de daño y de sentido. Los hombres en el estado de vida, o sea, los que estamos vivos, los que estamos aquí aún en la tierra, o tenemos la tendencia con nuestras buenas acciones hacia nuestro fin último, o se aparta el hombre de este fin último por sus malas acciones. Al final de este estado de vida, o sea, cuando nos muramos, cuando salgamos de este mundo, todos los hombres seremos sometidos a un juicio particular. Ya lo hemos dicho cuando hablamos del juicio particular, a fin de ser premiados inmediatamente en razón a sus buenas acciones o ser castigados los hombres también inmediatamente después de la muerte en el juicio particular por sus malas acciones. Ahora nos preguntamos, ¿qué destino, ¿verdad? ¿Qué destino de castigo le aguarda a aquellos que al fin de su vida son reos de pecado? ¿Qué destino y qué castigo le aguarda a los que al final de su vida pues no se confesaron, rechazaron el don del Espíritu Santo para la conversión? Se trata, por lo tanto, de hablar concretamente sobre las penas del infierno. De modo que en estas tesis que hemos dicho anteriormente, se trate en concreto acerca de la duración de estas penas, de la naturaleza de esta pena del infierno, de la naturaleza del fuego del infierno, sin omitir pues otras cuestiones acerca del infierno que podríamos ir sacando más adelante, ¿verdad? En todo caso, Santo Tomás de Aquino trata sobre esto después de hablar acerca de la gloria celestial con la que serán premiados los que mueran en gracia de Dios. A continuación de este tema de la gloria, pues Santo Tomás de Aquino hablará de las penas del infierno. Hablemos de algunos conceptos de la pena. Los que mueren en pecado mortal, a saber, todos aquellos que en el momento de su muerte son reos de pecado grave, o sea que no se confesaron por rechazar la confesión, no solamente del pecado original, sino del pecado personal, al menos de un solo pecado que no haya sido perdonado, padecerá pues la pena eterna. Fíjense bien que aquí el concepto de la pena te habla de que todos los que mueran en pecado grave, incluso dice el concepto, a los que no se les habría eliminado el pecado original por el bautismo,
y también por los pecados personales, padecerán la pena eterna. Esto me viene a la mente la reflexión que hemos hecho, que fuera de la iglesia no hay salvación. Por aquello de Jesucristo a Nicodemo del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Pero surge la pregunta, entonces, esa infinidad de gente no bautizada, ¿todas se condenan? Hay una respuesta que la da Santo Tomás de Aquino. Y la respuesta es la siguiente: el bautismo es necesario como medio para la salvación. El que no se bautiza no se salva. Y me dirán, pero son millones y millones de personas que no están bautizadas en el mundo. Ciertamente que solamente una tercera parte de la humanidad es cristiana. Las 2/3 partes de la humanidad no son cristianos, no están bautizados. Y yo escuché la expresión de un sacerdote que decía, de esos sacerdotes que me dieron clase a mí cuando estudié la teología, y decía, pues lamentablemente la mayoría de esos miles de millones no se salvan porque no tienen el bautismo. Porque hay una razón, ellos nacieron en una cultura donde se adora a los ídolos. Por ejemplo, el Medio Oriente y el Oriente Lejano, que tienen un montón de ídolos. Toda esa gente, por el hecho de adorar a los ídolos, recuerden que la adoración del ídolo es adoración al demonio, porque los ídolos, esos falsos dioses, no existen. Entonces, esas personas, por ese hecho de rendirle culto a esos dioses que no son Dios, no se salvarán, no se salvarán. Entonces también, por otro lado, que todas estas personas que en su vida cometen pecado y que por lo mismo no se confiesan, no reciben el sacramento, entonces ellos, al llegar al momento de su muerte, son reos de pecado. Pero ¿cómo se salvarán algunos entonces? Porque yo dije que algunos sí se salvan de esa infinidad de personas que no conocen a Cristo y no son bautizados. Pues sencillamente dice Santo Tomás de Aquino que esas personas de buena voluntad que actúan rectamente porque son inspiradas por el Espíritu Santo, esas personas sin saberlo pertenecen a la iglesia, porque el Espíritu Santo es el alma increada de la iglesia. Y si una persona que no es católica ni cristiana, sin bautismo, recibe la asistencia del Espíritu Santo, pues esa persona se salva. Bueno, decíamos entonces que la pena es un mal que se le ocasiona a alguien a causa de una culpa. Cuando uno comete un pecado, un delito, uno tiene que pagar una pena. Y esa pena es conforme al delito. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. El concepto de pena es un mal que se le ocasiona a alguien a causa de una culpa. Y pertenece a la naturaleza de la pena el ser aflictiva. La pena es aflictiva porque aflige, quiere decir, ¿verdad? A causa de alguna culpa que es contraria a la voluntad de Dios, al menos en cuanto a la naturaleza. Esto es según que es principio de apetecer el bien. Cuando uno apetece el bien, pues estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si bien tal vez no en cuanto a la razón, o sea, según que es principio racional el apetecer, puesto que alguno puede amar como, les decía yo, como reparación de la culpa, la pena que o bien ha sido asumida por él
o bien ha sido impuesta por Dios, dice hasta Santo Tomás de Aquino. Esto significa que nosotros podemos optar por el bien o podemos optar por el mal. Por un principio racional de apetecer, ¿verdad? Obramos el bien y obramos el mal. Entonces, de la misma manera, la pena, nosotros podemos amar la pena. Estamos hablando en un lenguaje humano, no metafísico. Recuerden que lo metafísico lo empezaremos a vivir después de la muerte. Entonces hablemos en un contexto meramente humano de hombres viadores, o sea, de hombres que estamos todavía en el mundo vivos. Nosotros podemos amar, dice Santo Tomás de Aquino, amar como reparación pues de la culpa, amar esa pena. Aquí en el mundo, el sufrimiento me refiero, ¿no? O bien esa pena ser asumida en este mundo, si uno la asume por sí mismo, o si Dios la impone por sí mismo. A ver si me hago entender, ¿verdad? Cuando uno siente la conciencia de pecado, uno ama la pena que se le impone, por ejemplo, en la confesión. La pena es la penitencia, significa lo mismo, ¿no? La pena que hay que pagar es la penitencia que hay que pagar. Acordémonos que nosotros decimos en el Señor mío Jesucristo cumplir la penitencia que me fuera impuesta, ¿se acuerdan? Esto significa que a través de nuestra reconciliación con Dios, se nos impone una pena por parte de Dios o nosotros mismos nos imponemos una pena para reparar ante Dios el pecado cometido, la ofensa cometida. Yo he reflexionado algunos temas de este tipo con ustedes, refiriéndonos que en el sacramento de la confesión, a veces nosotros tenemos conciencia de que hemos cometido un pecado feo, desagradable a Dios, que lo ha ofendido grandemente. Pero sin embargo Dios mismo, a través de este sacramento de su misericordia, que es una maravilla, la confesión es preciosa por eso. Y al final te dice el sacerdote, ok, anda a pagar de penitencia ante el Santísimo, reza un Padre Nuestro y una Ave María. Y uno se queda con la boca abierta, en primer lugar, porque mira la bondad infinita de Dios, que Él te perdona un pecado tan feo con una penitencia tan chiquita. Yo a veces he tenido esos escrúpulos en mi confesión personal y me digo a mí mismo, el sacerdote me impuso solamente un Padre Nuestro y una Ave María. Entonces digo yo quiero completar mi reparación ante Dios rezando un rosario completo. El rosario, recuerde que tiene 5 Padres Nuestros y 50 Ave María, en vez de rezar un Padre Nuestro y una Ave María. Entonces yo en mi conciencia me siento más satisfecho por rezar el rosario completo ante el Santísimo. Sin embargo, perdemos la perspectiva de la infinita misericordia de Dios. Porque si ustedes llegaran a estudiar la historia del sacramento de la penitencia, se van a dar cuenta que en la antigüedad la penitencia era muy rigurosa. Cuando eran pecados públicos, los sacerdotes mandaban a los cristianos
que se pusieran un rótulo en la frente o en la espalda diciendo, y va a llevar ese rótulo un mes hasta que le duela. Así era, porque antes era como más ruda el trato al ser humano, porque no habíamos entendido, porque a partir de Santa Margarita María de Alacoque, el corazón de Jesús y la Divina Misericordia, nosotros, toda la iglesia, realmente hemos ido comprendiendo que Dios no necesita tanta penitencia y tanto sacrificio para perdonar el pecado, porque tiene más valor la obediencia al sacerdote que te dice reza un Padre Nuestro y una Ave María. Tiene más valor ante Dios esa obediencia que rezar el rosario completo, como parte de la penitencia que tú mismo te impones. Entonces eso es lo que quiere decir Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Nosotros podemos amar, dice, como reparación de la culpa, una pena que la asumimos por nosotros mismos, nosotros nos imponemos la penitencia, la reparación, la pena, o nos la impone el Señor a través del sacramento, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, pienso yo en mi reflexión de ahorita que tiene más valor la obediencia al sacerdote cuando tú dices rezar solamente un Padre Nuestro y una Ave María, y ya con eso tenés que ser feliz. Tenés que ser feliz porque ya reparaste, ya cumpliste una pena que te mandaba el Señor en reparación de ese pecado. Y por eso la naturaleza de la pena es aflictiva, les decía al comienzo, que dice Santo Tomás de Aquino, porque nos aflige, nos compunge el corazón, nos grita la conciencia, queremos castigarnos a nosotros mismos. Yo creo que es un error castigarnos a nosotros mismos. Dentro de mi testimonio yo siempre he dicho que yo era aquel hombre que vivía en los sepulcros y que día y noche andaban con una piedra castigándose, golpeándose el pecho. Yo me imponía mucha penitencia. Dios quiera que Él la haya recibido, pues, pero ahora entiendo que no es necesario. Por eso también no es necesario tantas promesas de caminar de rodillas, de todos esos sacrificios que la gente hace. Yo creo que no son tan necesarios en el sentido, sí tienen su valor pues de espiritualidad, por supuesto, pero tiene más valor un acto de obediencia al sacerdote en el sacramento de la confesión que uno mismo imponerse una pena, una penitencia para reparar nuestros pecados. Yo creo que el Señor es misericordioso, Él ya padeció por nosotros, ya sufrió por nosotros, y nosotros, el Señor no quiere que estemos padeciendo, Él quiere que seamos felices, pero no hasta llegar al cielo, sino que desde ya, desde aquí, ahora y aquí, seamos felices, porque lo hemos empezado a conocer, a comprender mejor y hemos aprendido pues a valorar lo que es la humildad ante Dios, lo que es la obediencia ante el sacramento de la confesión, lo que es el valor de amar la voluntad de Dios, y lo que tiene valor es el rechazo del pecado. Yo a partir de un tiempo para acá, yo le digo al Señor, Señor, primero morir que pecar. Así decía Santo Domingo Sabio, un niño salesiano que fue santificado por eso, porque era un niño santo. Y siempre le decía al Señor, Señor, primero morir antes que pecar. Entonces hay que llegar a esa convicción, pues, de el temor de Dios no es solamente tenerle miedo a Dios, sino es tener un temor de perder a Dios por el pecado, ¿verdad? Ahora bien, entonces, la pena puede afectar a las posesiones de alguien aquí en este mundo, estamos hablando en este mundo donde estamos vivos. La pena, la penitencia, el sacrificio puede afectar a las posesiones de alguien, a su estado, a su cargo, a su derecho, a su libertad, a su cuerpo, a su alma.
Porque hay muchos sufrimientos del alma, incluso cuando estamos vivos, ¿verdad? Cuando tenemos un problema de enfermedad gravísima en la familia, uno sufre mucho en el alma. Por otro lado, también Santo Tomás quiere hacernos entender que la justicia humana también impone penitencias para reparar los daños que se le hacen a los demás hermanos, ¿verdad? A los demás prójimos. Cuando se afectan a las personas, cuando se afecta su dignidad, cuando se afectan sus derechos, cuando se afectan su libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, entonces, la justicia humana también aplica penas para reparar los daños. De donde si se profundiza bien en este asunto de la pena que estamos hablando, ¿verdad? De una manera humana, también vamos a decir que la pena es la privación de un bien, ¿verdad? Privarse de un bien significa que no vas a tener el bien para reparar un daño, ¿verdad? La pena es la privación de un bien, el cual, o bien habiéndose de otorgar, no se otorga, o bien se le quita ese bien al que no se lo merece cuando ya se había poseído, de forma que puede definirse la pena, ¿verdad? O el castigo del infierno, como la privación de un bien que agrada. Es un bien espiritual o sensible. La privación a un ser racional a causa de una culpa. Entonces se puede definir la palabra pena, la privación de un bien, es la privación de un bien que agrada. En el caso de los condenados es la privación de un bien que es Dios, porque Dios debe ser, al haberlo visto, debe ser agradabilísimo haberlo visto. Entonces, privarte de esa visión beatífica debe ser una privación horrorosa, ¿verdad? Por eso produce aflicción. Ahora bien, al considerarse aquí la pena, no en cuanto proviene de la criatura, sino en cuanto procede de Dios, esta pena puede definirse de un modo más cabal, como la define Santo Tomás de Aquino. Dice Santo Tomás, la pena es la privación de un bien agradable impuesta por Dios a una criatura racional a causa del pecado de esta persona. Así de sencillo. Dios te priva de un bien agradable que es estar en su casa, en el cielo, estar con todos los ángeles y con todos los santos, estar viendo el rostro de Dios, estar abrazando a la Santísima Virgen María. Todos esos son bienes agradabilísimos. Entonces Dios te impone esa pena que te va a privar de todos esos gozos preciosos, eh, y Dios se le impone pues a una criatura racional, una persona que sabe lo que hizo, a causa del pecado pues de esta persona. A esta pena impuesta, la cual se ve claro, procede de afuera de uno mismo, uno no se le impone la pena de eterna, viene desde fuera de ti mismo. Esta pena se opone a la pena concomitante, ¿verdad? La pena concomitante es la pena que junta todos los males para una sola finalidad. Acuérdense que la palabra concomitante es la unión de muchos o de varios con una sola finalidad. Entonces, en la pena temporal es la unión de todos los males para una sola finalidad, la aflicción, porque dice Jesucristo en la parábola del banquete, cuando expulsa al que no entró al banquete vestido con traje de fiesta, le dice,
átenlo y tírenlo afuera. Ahí será el sufrimiento y el llanto, el rechinar de dientes. Eso es lo mismo. La privación de la rectitud o el remordimiento de la conciencia, también dice Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? La pena de condenación te quita la rectitud y te quita el remordimiento de la conciencia. Muy bien. Pena de castigo es aquella que se impone de suyo para restaurar el orden de la justicia que ha sido lesionado. Esto es para que la criatura reconozca el orden de la justicia que ha lesionado. Se opone a la pena medicinal, o sea, la que es impuesta de suyo y en primer término para que el delincuente se enmiende. O sea que cuando aún nosotros estamos vivos, a causa del pecado, nosotros tenemos muchos sufrimientos aquí en la tierra. Y todos estos sufrimientos son medicinales, dice la iglesia. ¿Qué significa esto? Para que nos enmendemos y nos compongamos, ¿verdad? Entonces, ese castigo, hablando de las penas de una forma humana, el castigo debe restaurar o reparar el orden de la justicia que ha sido lesionado. Para que la criatura reconozca que este orden de la justicia ha sido lesionado. Y es lo que pasa con la condenación eterna. La primera pena que sufre el condenado es la pena de daño. Ya van a ver la definición de la pena de daño, que es interesantísima. Entonces, esta pena temporal, digamos así, aquí en la tierra, que se impone, por ejemplo, el juez impone al delincuente una pena, quiere que esta pena sea medicinal y que el delincuente reconozca que ha ofendido, ha lesionado el orden de la justicia de la sociedad, por lo tanto, él paga una pena por el delito cometido. Trasladémoslo a la parte metafísica. Una vez que nosotros hemos conocido nuestro estado en el momento de la muerte, que la persona ha sido condenada, en ese momento la criatura deberá reconocer que el orden de la justicia divina fue lesionado y por lo tanto él debe pagar una pena, pero ya no medicinal. Sí, porque es un castigo eterno. Porque se le impone al delincuente para pagar el daño a la justicia. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento, con la liturgia del pueblo de Israel para la reconciliación con Dios, había muchos actos, ¿no? La cena pascual de los judíos, las fiestas que se celebraban, la fiesta de las tiendas, etc. Pero había un día en el año, el Yom Kippur, que significa el día de la expiación de los pecados, el capítulo 16 del libro de Levítico, léanlo para que vean cómo fue ese día de la purificación de los pecados. Porque era el tiempo, el Antiguo Testamento, el tiempo de la paciencia de Dios, y había establecido con el pueblo de Israel una forma de reparar las ofensas hechas a Dios. Y la forma de repararla era
que recuerden que San Pablo dirá que la paga del pecado es la muerte, pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, dice también el profeta Jeremías. Entonces, esa reparación de el orden de la justicia que había sido lesionado en el Antiguo Testamento era una reparación burda, digámoslo así, porque se sacrificaba un corderito para perdonar los pecados de la persona que había cometido el delito, porque Dios lo había puesto, lo había acordado con el pueblo de Israel, para que el pueblo comprendiera dos cosas: que Dios era misericordioso, que Dios no deseaba que se muriera la persona, que era reo de muerte, y que por otro lado se convirtiera, cambiara de vida, cambiara de actitud. Pero el pueblo de Israel, ustedes saben que no cambió de actitud. Y la justicia, al final, la justicia divina, lesionada con tanto pecado, tanta desobediencia, tanta idolatría, pues Dios ya estaba hastiado de tanto sacrificio de animales, tanta sangre quemada, tanto incienso en el altar, que Jesucristo mismo le dice: heme aquí, que yo vengo para hacer tu voluntad. O sea, Jesucristo le dice en el texto de la carta a los Hebreos, capítulo 10, le dice Jesucristo al Padre: yo voy a reparar ese orden de la justicia que ha sido lesionado por todos los hombres. Y Jesucristo asume el sacrificio de su muerte, de su pasión en primer lugar, su muerte y su resurrección, para restaurar el orden de la justicia divina que había sido ofendido de una manera infinita. Y solamente una persona de dignidad infinita podía reparar tanta maldad de la persona humana. Por eso el ser humano, con la muerte y resurrección de Jesucristo, quedamos todos ya con nuestros pecados reparados. Solo nos falta pues unirnos a Cristo para que de verdad se nos perdonen nuestros pecados y así no vayamos al infierno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido viene la reflexión sobre la pena del castigo que se imponía al pecador, porque se debía restaurar la justicia divina que había sido lesionada. Por otro lado, la pena de castigo procede solamente de la justicia y en rigor de suyo es proporcional a la culpa. Por lo tanto, al ser impuesta infaliblemente según la culpa, solo de un modo secundario e impropio se da en esta vida a causa del pecado. O sea que la pena que padecemos nosotros aquí en esta vida es de una manera secundaria, para llamarnos como un remedio, como una medicina, para llamarnos a la conversión. Recuerden que lo que hemos dicho anteriormente, que la paga del pecado es la muerte, y todos los actos mortíferos son parte de esa pena que tenemos que pagar. ¿Y cuáles son esos actos mortíferos? Son todas las cosas que nos llevan hacia la muerte. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la tristeza y la misma muerte. Todo eso son elementos mortíferos que te conducen hacia la muerte, incluida la vejez. Entonces, todo eso que padecemos, el ser humano que padece llegar a la vejez, es consecuencia del pecado también. Y el culmen de la paga del pecado es cuando nosotros morimos. Pero como Cristo vino a vencer a la muerte en el momento que morimos, se nos abre la puerta de la eternidad. Porque el plan del maligno era que nosotros muriéramos y quedáramos destruidos, pero él nunca se imaginó de que no íbamos a quedar destruidos, sino que íbamos a resucitar después.
porque el demonio nunca aceptó a los seres humanos, nunca aceptó que el alma humana era eterna. Entonces, en ese sentido, pues él nos quiso destruir, hacernos caer y que muriéramos y que sufriéramos. Entonces, todo eso entró en el mundo a consecuencia del pecado. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, la enfermedad, las gravedades, el llanto, la misma muerte, la vejez, todo eso te conduce hasta la muerte, hacia la muerte. Y todo eso es consecuencia del pecado. Entonces, esa pena temporal que padecemos todos los seres humanos, porque la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la muerte son compañeros de vida, siempre los vamos a tener a consecuencia del pecado. No necesariamente de que fuimos grandes pecadores y por eso tenemos que pagar con la enfermedad de la muerte, no, sino en el sentido que es una consecuencia del mismo pecado original y de todos, por supuesto, de todos nuestros pecados personales. Entonces, en esa medida, se nos aplica proporcionalmente una pena de sufrimiento de modo secundario eh, para los que estamos vivos a causa del pecado. Ahora, la pena medicinal procede solamente de la misericordia de Dios. Fíjense bien, que entonces que todos estos problemas que tenemos en el mundo, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la enfermedad, todo eso son penas medicinales que vienen de la misericordia de Dios única y exclusivamente, porque quiere que nosotros cambiemos de vida. Y siempre en una proporción fija, anexionada a la culpa. O sea que nosotros vamos a padecer según la maldad de nuestro corazón. De forma que muchas veces grandes pecadores también, por otro lado, no tienen esa pena y es triste. Dice el libro de Job en el capítulo 21 y el libro de Habacuc en el capítulo 1. Dice entonces, siempre la pena medicinal procede solamente de la misericordia. Leámoslo de nuevo. Y siempre, ni en una proporción fija está anexionada la culpa, de forma que muchas veces grandes pecadores no padecen de esta pena. Y hay una gran pregunta que nos hacemos siempre en esta vida: ¿por qué los ricos no sufren y los pobres sí sufrimos? ¿Por qué los malvados nunca se enferman y nosotros vivimos enfermos? Es lo que le pasó a Job. ¿Por qué el sufrimiento del justo? Porque la pena es medicinal y quiere el Señor, primero, que glorifiquemos su nombre en la condición que estemos, bien o mal, como decimos en el matrimonio, los que estamos casados, en la alegría y en las penas, amar al Señor. Pero esta pena medicinal, Dios la aplica en su providencia al que sabe que puede responderle. Porque hay malvados, hay grandes pecadores que no tienen esta pena, sino que la pena la van a sufrir todita entera en el infierno. Por eso es bueno desearle a nuestros enemigos que paguen todos sus pecados, todas sus maldades aquí en la tierra. Porque allá sí no se van a escapar. Allá aquella pena va a ser eterna y va a ser fuerte para los que no se arrepienten. Toda pena tiene dos elementos. En cuanto indicada en señal de amenaza, puede decirte que la pena también es medicinal. Entonces, una pena es, en señal de amenaza puede también decirse que es medicinal, ¿verdad? Previene o
ejemplifica, ¿verdad? Para que seamos ejemplo de conversión. En cuanto impide la pena que sea lesionado el orden moral, o sea, para que nos corrijamos. La pena es para que nos corrijamos y para que no lesionemos el orden moral. Pero ya vemos que el orden moral en el mundo entero hoy por hoy está patas arriba. Lo que es pecado ahora es libertad, y lo que es la religión y todo lo bueno que hacemos los cristianos ahora es malo para el mundo. Entonces el orden moral está patas arriba. Ahora se aprueban leyes de aborto, se aprueban leyes de eutanasia, se aprueban leyes para tener el derecho a la pedofilia, se aprueban leyes para que los homosexuales anden abiertamente, se casen, adopten hijos, tantas aberraciones que hemos visto últimamente en ese lesionar de ese orden moral que Dios estableció en nuestro mundo. Y también la pena es medicinal, decíamos, por lo tanto, entonces para que seamos ejemplos y no lesionemos el orden moral. Y en segundo lugar, en cuanto que la pena es impuesta en acto y que va a ser impuesta o bien sirve principalmente como remedio saludable a aquel que es castigado o de otros, aunque en segundo término sea pena de castigo, por ejemplo, una pena de esta vida, o bien en un castigo por el orden de la justicia que ha sido lesionado, aunque tal vez sirva al mismo tiempo para remedio de aquel que no es castigado con esta pena. De esta clase es la pena de la vida futura también. La vida eterna de este tipo va a ser la pena de la vida futura. ¿Por qué? Porque la pena en donde ya no hay tiempo, ¿verdad? En la eternidad, la pena en la eternidad va a restaurar el orden de la justicia, en cuanto que el que ha sido castigado reconocerá la santidad y la justicia de Dios, bien con agrado como sucede en el purgatorio, o bien a pesar suyo como sucede en el infierno. Es la pena de daño, repito nuevamente, la pena de daño. Dice el condenado en la pena de daño: maldito de mí, si tuve todo lo que podía para ser bueno y fui malo. Maldito de mí, reconociendo que Dios es tan bueno. Maldito de mí, que estaba la Santísima Virgen María y siempre la ofendí. Maldito de mí. Ese es un sentimiento del daño que se hizo uno mismo al condenarse. Y eso, dice Santo Tomás de Aquino, que esa pena de daño va a restaurar el orden de la justicia, porque el castigado va a reconocer la santidad de Dios, el condenado va a reconocer la justicia de Dios. Dice también Santo Tomás, esa justicia va a ser reconocida con agrado en el purgatorio, porque ya estamos salvados, pero los que están condenados lo van a hacer a pesar suyo. Por eso se maldicen y reniegan de sí mismos. Estúpido de mí, maldito de mí, que no fui capaz de reconocer todo lo que se me decía. Nunca le hice caso a mi mamá, maldito de mí. Tantas cosas que van a ser remordimientos horribles que van a tener en el infierno los condenados, porque se debe restaurar el orden y la justicia de Dios. Por eso es el castigo, no porque Dios quiera, que ya hizo el infierno para los malos que se van allá. El infierno es consecuencia de nuestros pecados y nosotros nos vamos al infierno por nosotros mismos. Dios no nos manda al infierno, nosotros mismos somos los que lo escogemos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.